Buen día a todos los amigos de el canal Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia. En esta sesión voy a hacer algunos comentarios acerca de la crisis latente del darwinismo. Lo haré a partir de un texto que tiene el mismo título del profesor Mauricio Abdala, profesor de filosofía de la Universidad Federal Espíritu Santo en Brasil. El autor, Mauricio Abdala, desde el principio de su artículo afirma que la ciencia es una construcción permanente de conocimientos sobre el mundo natural, que emerge como síntesis de la interacción entre la conciencia humana y el medio en el que ésta habita y se relaciona. Para que esta dinámica interactiva sea comprensible y comunicable, se formulan procedimientos protocolares con los cuales el conocimiento sobre el mundo objetivo es decodificado significativamente por la comunidad social de científicos y por la sociedad en general. Mm, En este sentido, cuando el autor se refiere a una teoría científica, dice que la comunidad científica no está hablando de un descubrimiento, sino de una síntesis conceptual teórica que facilita la comprensión de cierto tipo de fenómenos y, simultáneamente, genera directrices metodológicas que prescribe el trabajo experimental, que es la fuente de hechos y registros sobre estos, así como la delimitación del contexto fenoménico objeto de investigación que dinamiza la actividad científica. Lo manifestado conduce a decir que la ciencia es, por eso, una actividad de interpretación, tanto teórica como conceptual, de los conjuntos de fenómenos que configuran el mundo natural, cuyo producto pues es la teoría científica. Continúa el profesor Abdala diciendo que la actividad científica trabaja formulando creativamente paradigmas en la perspectiva de Thomas Kuhn. La interacción es dinámica y compleja, lo que conduce a comprender que las teorías científicas no son estáticas, son dinámicas vivas del pensamiento en relación a cómo funciona el mundo. Lo que permite agregar que son falibles, es decir, que son superables. Además, que éstas pueden ser transformadas por un conjunto de factores tales como la historia, el interés social, la tecnología, la ampliación de la base fáctica y lo que él denomina insights emblemáticos del genio humano como especie de iluminaciones, llamémoslo así, al estilo de experiencias que hemos señalado anteriormente como la de Kekulé, por ejemplo. Dice Abdala que la actividad científica es dialéctica, tal vez desde una visión hegeliano-marxista, por involucrar en una relación de determinación reflexiva a dos unidades antitéticas que en el aspecto ontológico y epistémico se manifiestan entre la conciencia humana, en la cual resalta su subjetividad, y la dinámica objetiva de la naturaleza. Estos dos componentes interactúan sosteniendo una identidad con autonomía en el campo epistémico, es decir, en el proceso de construcción de conocimiento científico, e insiste en manifestar que, por ser dialéctica, la ciencia requiere tanto de las teorías como de las experiencias en la realidad objetiva material contrastable.
señala que los datos sin teoría no constituyen conocimiento científico. Da el ejemplo del Renacimiento indicando que fue muy provechoso en datos, pero no elaboró teoría, por lo tanto no construyó ciencia. Advierte de la misma manera que tal tipo de teorías pierden el carácter de científicas eh, cuando aquellas carecen de base empírica contrastada y que sea comprendida, ya sea porque les falta una base factual de registro sobre hechos o sobre evidencias, por contradicciones obvias con los datos disponibles o también por incapacidad de explicar los datos conocidos. Este autor también se refiere a la historia, la que caracteriza a través del dominio de los procesos civilizadores que están vinculados a la forma de producción económico-social, a una matriz de relaciones sociales, a unos valores con una reflexión ética y a una ontología subyacente, pues a aspectos que moldean las concepciones generales acerca de la naturaleza, del universo y del ser humano. Posteriormente hace una síntesis en la que plantea que las variaciones en la forma concreta de existencia de estas concepciones generales y las contraposiciones que siempre se manifiestan de forma minoritaria son insuficientes para bloquear que se identifique en ciertos periodos de la historia la forma general comúnmente aceptada y presumiblemente impuesta. Forma que tipifica la presencia humana en el mundo, porque siempre van a haber intereses, van a haber intencionalidades que van a hacer que ciertas concepciones de alguna manera se intensifiquen o se promuevan de manera intencional. Por eso distingue las matrices que se repiten desde la antigüedad clásica en los imperios helénico y romano, en la Edad Media y en la modernidad. De la misma forma, identifica los rasgos de transformación gradual o de ruptura en ciertos periodos de la historia, tal como sucedió, dice él, en el Renacimiento. Seguidamente, realiza un análisis detallado de lo que he indicado y plantea que la ciencia está permeada por las relaciones de poder en la sociedad. Por tanto, esta experimenta el impacto de tales relaciones. Explica esto diciendo que al igual que como existía una vigilancia externa en la antigua Unión Soviética, sobre todo en la época estalinista, sobre la producción científica, al igual en Occidente existe también cierto control no estatal y también, no, entiéndase, no visible, vinculados a los principios del liberalismo y del mercado, que son propios de la economía de libre mercado del capitalismo. Basta ver lo que se invierte en investigación, desarrollo, innovación y la utilidad de las megacorporaciones tecnocientíficas en el mercado global, que es un hecho que es palmario cada vez más y sobre todo en esta época cuando ha aparecido todo este fenómeno de, de deficiencia de salud conocido por todos, que ha obligado a cierto tipo de acciones que han afectado la economía y donde se ve que el aspecto científico, tecnológico y económico están íntimamente ligados, además de una inmensa cantidad de consecuencias que se generan dentro de la vida de las sociedades y por supuesto en todo el trasfondo cultural y comportamental de las distintas naciones de los seres humanos. En ello, dice Abdalá, se puede ver cómo se divulga de forma masiva, como si fuera una doctrina o dogma, las propuestas que busquen o buscan transformar la competencia en ley natural,
es un asunto que es bien importante tener en cuenta. Así justificarían de otra manera con apoyo científico lo que se ha legitimado a través de las normas jurídicas. Asunto que conduce a presentar las diferencias sociales y el comportamiento violento del ser humano como resultados supuestos de un determinismo biológico y que están más allá de las voluntades humanas. Abdala cita de manera significativa que en un comentario sobre la sociobiología, Stephen J. Gould afirma, abro comillas, el prolongado e intenso debate en torno al determinismo biológico surgió en función de su mensaje político y social. El determinismo biológico siempre fue usado para defender situaciones sociales ya existentes, calificándolas de biológicamente inevitables. ¿Por qué otra razón un conjunto de opiniones tan desprovisto de evidencias directas puede adquirir una cobertura tan consciente y favorable en los medios de comunicación establecidos a través de los siglos? Pues bien, cierro comillas. Esta es una evidencia de cómo se ha manejado la ciencia biológica con elementos por fuera de los principios ontológicos y epistémicos de la propia ciencia de la biología, de lo que debería ser una teoría científica sobre lo vivo. Abdala plantea también que dentro de el número de artículos científicos sobre el comportamiento social de los seres humanos en publicaciones especializadas de renombre, evidencia que este no es un hecho solo de los medios de comunicación de masas. Existen artículos científicos en revistas indexadas que buscan explicar el altruismo humano dentro de la lógica competitiva de la evolución. Dicho atributo es sometido a esta lógica. Tal explicación puede ser encontrada en diversas publicaciones importantes. Esto vale la pena matizar que está relacionado también con una estructura mundial de cómo se maneja las publicaciones en términos de unos monopolios que solamente algunas pocas editoriales recogen la mayor parte de publicaciones científicas, sean estas físicas o sean estas virtuales, y que están convertidas en áreas o bancos de conocimiento al cual solamente se puede acceder en la medida en que se cancelen unos derechos de uso de esos conocimientos comprando su descarga o comprando la revista en físico donde están tales artículos, lo cual ha hecho que el conocimiento científico deje de ser un bien público desde hace ya mucho tiempo para convertirse en un bien privado de consumo del mercado de quién, de los científicos. La ampliación de la base fáctica de la ciencia es el resultado tanto de la tecnología como del alcance de las teorías. Aquí vemos es la fase actual que estamos teniendo referida a la tecnociencia, donde la tecnología y la ciencia básica están fundidas porque están de alguna manera influenciadas por la naturaleza y tendencias de los mercados. Y esto en sentido de la noción de este capitalismo global eh, eh, que es incluso vigilante que estamos viviendo. Para ello da ejemplos el profesor Abdala en matemática, en mecánica cuántica y las numerosas dimensiones especiales de la teoría de las supercuerdas, propias de la teoría cuántica, la biología en relación con la química y la química en relación con la física, etcétera. Dice que al abrir el horizonte de análisis de los fenómenos que se investigan, las teorías también se transforman. Bueno, y es comprensible esto porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en tertulias anteriores acerca del carácter no permanente de las teorías y que las teorías solamente lo que hacen
es un proceso de subdeterminación a los datos empíricos y que las teorías que tengan mayor capacidad explicativa recogiendo los datos empíricos, pues será la que tenga vigencia en un momento determinado. Pero eso no garantiza que lo será para siempre, sino que hay la posibilidad de que aparezcan nuevas teorías que recojan los mismos datos empíricos o incluso algunos más que tengan una mayor capacidad o poder explicativo. Ahora, en el caso de los llamados insights, el profesor Abdallah dice que estos son elementos emblemáticos del genio humano, los cuales hacen referencia al papel de la inventiva y la creatividad de algunos científicos que con sus propuestas con frecuencia inesperadas han contribuido al avance del conocimiento científico. Asunto que de todas maneras al final debe ser avalado colectivamente por las sociedades científicas de cada disciplina, en la medida en que la teoría resultante puede tener un poder explicativo de los fenómenos de los cuales pretende dar cuenta. Y por supuesto, pues aquí se ve el carácter social, por lo menos de grupo, de gremio, de la actividad científica en las distintas disciplinas que existen. Abdallah continúa diciendo que la teoría de la evolución de Darwin es una teoría científica que de esa manera fue aceptada por la comunidad de investigadores y se convirtió en un paradigma. Como tal, esta teoría está ajustada a todos los factores que influyen sobre cualquier teoría en la ciencia. Por lo tanto, el darwinismo está sometido a su visión histórica, también al interés social dependiente de los avances de la tecnología y de la ampliación de la base fáctica en el campo de la biología. Los nuevos insights pueden también colocar a la biología en movimiento y probablemente en el cuestionamiento de la propia concepción evolutiva darwiniana. El vínculo del darwinismo con la racionalidad dominante, decididamente la orientación liberal occidental vinculada con las prácticas del libre mercado, es un aspecto que debe considerarse de forma juiciosa para diferenciar el carácter histórico y el interés social de esta teoría del paradigma darwiniano, la teoría de la evolución. Abdallah remarca a través de extensas reflexiones sobre las críticas de Behe, Margulis y Sandin que se pueden establecer graves problemas en esta teoría o se pueden identificar graves problemas en esta teoría eh, dentro del campo de la ciencia. Lo anterior, señala el autor, unido con el carácter ideológico y doctrinal que esta teoría asumió cuando sus defensores realizaron eh, su protección ante las críticas de Behe en La caja negra de Darwin, una obra que escribió, donde señalaba cosas como esta, comillas, casi un siglo y medio después de que Darwin presentó su teoría, la biología evolutiva ha tenido mucho éxito al explicar los patrones de la vida que vemos a nuestro alrededor. Para muchos el triunfo es completo. Sin embargo, la verdadera obra de la vida no acontece a nivel animal o de órganos completos. Las partes más importantes de los seres vivos son demasiado pequeñas para ser vistas. La vida es vivida en los detalles y a las moléculas les toca encargarse de esos detalles. La idea de Darwin puede explicar los cascos de los caballos, pero ¿podrá explicar los cimientos de la vida? Cierro comillas. El profesor Abdallah señala que Margulis notó la poca cobertura y también la inadecuación de los fundamentos del neodarwinismo cuando intentan explicar la vida en el nivel microbiológico. Claro, el darwinismo ha tenido que hacer adaptaciones con los nuevos hallazgos empíricos y entonces cuando llega todos los hallazgos en microbiología y después en biología molecular, pues ha obligado indudablemente a que se den ciertas transformaciones. Eh, estos fundamentos no pueden ser utilizados a la vida de manera universal, ni su origen, ni en la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque los nuevos hallazgos
hacen que la teoría clásica del darwinismo no funcione. La crítica de Margulis a los neodarwinistas está en función de los nuevos campos de investigación que mostraron en revelar hechos y fenómenos de lo vivo que no son explicables, como les decía, con la teoría hegemónica, dada la complejidad y los niveles de organización hallados en los procesos de la vida de los últimos tiempos. Y podemos decir que Margulis señala que genetistas, ecologistas, microbiólogos, fisiólogos y otros moradores del laboratorio, así como experimentadores, tienden a evitar discutir sobre las implicaciones de su trabajo en la teoría evolutiva. La mayoría de ellos simplemente no tiene idea cómo la complejidad de la vida evolucionó o de plano no escriben acerca de ello. ¿Por qué? Porque es que no se puede abordar a raíz de la naturaleza de esos hallazgos nuevos en el campo investigativo biológico. Por lo tanto, la, se, se, les escapa a la teoría darwinista y neodarwinista, se les escapan todos esos hechos porque no los puede recoger, no los puede explicar. Y aquí es donde estamos viendo que esta teoría está perdiendo posibilidad de explicación porque no puede recoger esos datos. Luego, esa teoría tiene que ser, llamémoslo así, reemplazada por una que sí pueda recoger todos los datos que se han ido adquiriendo a través de la investigación. En lo que corresponde a la investigadora Sandin, el profesor Abdala dice que rechaza de forma definitiva la teoría darwinista en cualquiera de sus versiones y simultáneamente propone una explicación naturalista divergente para las hipótesis de la evolución, distinto a las explicaciones sobrenaturales. También pues evita cualquier idea de tipo sobrenatural en la explicación sobre la vida. Hay más que suficientes datos de registro sobre los hechos y fenómenos en la biología como para abandonar la teoría darwinista. Sucede que la vida es un fenómeno mega complejo, lo que significa que solo se puede hablar de vida en su forma más elemental cuando todos los elementos que la componen ya están en una interacción coordinada y produciendo funcionalidad del sistema. Aquí vale decir, por ejemplo, que en el funcionamiento de la célula, las relaciones bioquímicas entre las moléculas de la vida y el enorme equilibrio entre las funciones celulares con intrincada cadena de relaciones que hacen que la vida exista, no pueden más que sorprender y ver que las explicaciones de los cambios graduales evolutivos aquí no funcionan, no explican nada. Sandin ve en esto una contradicción entre los datos reales y la teoría que actualmente los intenta explicar. Tales críticas fundadas en hechos y hallazgos refutan la hipótesis neodarwinista y reafirman el postulado de que la ciencia es dinámica y es dialéctica, asunto que en muchas ocasiones no asumen los científicos. Tal cuestión fue objeto de análisis por parte de Gaston Bachelard con su concepto de obstáculo epistemológico. De la misma manera, Thomas Kuhn afirmó que el apego a un paradigma no tiene motivaciones racionales. Por eso un paradigma desaparece cuando muere el último de sus defensores. Vale anotar, dice Abdala, tal característica fue prevista en las reflexiones de Bacon sobre los ídolos que obstaculizan el avance del conocimiento. Eso en alguna de las tertulias anteriores estuvimos mirando los 4 ídolos a los cuales se refiere Francis Bacon. Seguidamente, Abdala sostiene que los científicos de cada época tienen el reto de mantener lo científico en la ciencia. Esto pareciera un enunciado tautológico, pero es así. Afirma que hay una crisis en el darwinismo, pero esto no debe llevar a entender que se debe regresar a interpretaciones naturalistas anteriores del darwinismo. Por supuesto que no, sino que hay que buscar una nueva teoría que tenga mayor capacidad omnicomprensiva y abarcante. Lo que se requiere revisar es el reduccionismo
el mecanicismo y el determinismo que caracterizan a la ciencia moderna, que no son factibles en la biología actual. La evidencia de una complejidad estructural y funcional de lo vivo vinculado con el fascinante y hermoso universo que se descubre en el mundo microscópico gracias a los progresos tecnológicos y técnicos de la microscopía van mucho más allá de lo que puede explicar el evolucionismo darwiniano. En vez de focalizar la estructura molecular de las partes que componen a los individuos unicelulares, siguiendo el reduccionismo neodarwinista, las nuevas formas de estudiar el problema enfocan su estudio en la dinámica colectiva del comportamiento como un conjunto. Es decir, en lugar de observar la materia que construye lo vivo, se apunta al estudio de la relación entre los elementos de esa construcción. Y tal vínculo sistémico configura la totalidad organizada de lo vivo que, aunque se sustente en la materialidad de las moléculas básicas que forman los organismos vivos, su comprensión se da en totalidad. Y podemos aumentar esto desde lo unicelular hasta los biomas y los ecosistemas y el planeta como una unidad biológica de un ecosistema planetario. Por lo anterior, es que se puede comprender que todo el trabajo que busca explicar la vida con base en los descubrimientos del campo de la bioquímica, de la microbiología, así como de la estructura del genoma, se acude a las ideas de complejidad y autoorganización, facilitando la apertura de un nuevo paradigma que superaría con creces el neodarwinismo o el darwinismo. Abdala propone que para este siglo es probable que emerja una nueva revolución en las ciencias y augura una revolución en el campo de la ciencia biológica. Estas serían las ideas generales que quería compartir con ustedes para dejarlos pensando en qué otras posibilidades de teoría pudieran dar una mejor explicación a todos estos fenómenos eh, que se han venido hallando en la investigación biológica y que nos obliga a superar la teoría darwinista de la evolución. Les agradezco por su amable atención y nos veremos en un próximo video. Gracias.